Buenas tardes. Mi nombre es William Martínez Guzmán, soy neumólogo de adultos de la Fundación Valle de Lili, y hoy los hemos convocado para hablar de asma, cómo identificarla y tratarla. Desde mi experiencia, sobre todo con pacientes adultos, hablaremos más y haremos más énfasis en pacientes de adultos. El asma es una enfermedad respiratoria crónica, es muy prevalente a lo largo y ancho pues, de todo el mundo. Y empezaremos hablando por un poco sobre la definición. Hay que empezar diciendo que el asma es una enfermedad heterogénea, que es una enfermedad que fundamentalmente es inflamatoria crónica, y esto tiene muchas implicaciones muy importantes en el manejo, que es una enfermedad que afecta las vías respiratorias, sobre todo bronquios y bronquiolos, y que se manifiesta por unos síntomas respiratorios de disnea, opresión en el pecho, tos, limitación del flujo aéreo de las vías respiratorias. Hay que aclarar de que no todo es asma. Cuando los pacientes tienen estos síntomas, o hay sobre todo el síntoma que nosotros conocemos como sibilancias, chillido en el pecho, ese síntoma, eso siendo un síntoma muy importante, pues no siempre nos lleva a tener que pensar de que todo es asma. El asma es una enfermedad, o a la hora de hacer el diagnóstico diferencial, cuando decimos que no todo es asma, hay que tener en cuenta que hay, por ejemplo, la obesidad puede ser un factor en donde los pacientes, siendo más sintomáticos respiratorios, se puedan confundir con asma, pero también hay que tener en cuenta que hay un asma asociada a la obesidad. Una de las principales manifestaciones del asma es la tos, y la tos también puede obedecer a muchas otras enfermedades. Un episodio agudo de disnea y tos puede ser un edema pulmonar en un paciente que pueda tener comorbilidad cardíaca. También existen otras enfermedades como el reflujo gastroesofágico. Hay otra condición que nosotros conocemos como las bronquiectasias, que también pueden ser parte del asma, o pueden ser separadas como una entidad aparte que simula mucho el asma. Otra entidad es el tromboembolismo pulmonar. Otra entidad similar y de muy difícil diagnóstico es el síndrome de obstrucción de vía aérea superior. Estos pacientes son pacientes que, desde el punto de vista semiológico, nosotros los médicos lo identificamos como un estridor, que es muy importante diferenciar este síntoma, el estridor de las sibilancias. Al hablar de epidemiología, hay que tener en cuenta que la prevalencia del asma en Colombia, y esto obedece a un estudio realizado por el doctor Rodolfo Denis hace ya varios años, en donde se encuentra que la prevalencia general del asma en nuestra población es de más o menos del 12%. Cuando nosotros empezamos a diferenciar esa prevalencia por grupos de edad, encontramos que entre las edades de 1 y 4 años, la prevalencia es más o menos del 18 o el 19%. Entre las edades de 5 y 17 años es más o menos del 16.8%, y entre las edades de 18 y 59 años es más o menos del 9.7%. Hay una cosa muy importante que sucede con el asma especialmente, o con otras enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, pero hablando solo de asma, existe un subdiagnóstico de aproximadamente 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que con frecuencia, cuando nosotros vemos pacientes con disnea o tos, muchas veces los pacientes equivocadamente se manejan como otras enfermedades. Es frecuente ver que en la población general, puede ser tanto por parte del médico o como por parte de los mismos pacientes, que se le puede atribuir estos síntomas de tos y disnea al reflujo gastroesofágico, por decirlo de alguna manera. O los pacientes muchas veces, cuando asocian los síntomas del asma con los cambios de temperatura, no identifican que eso que pasa con los cambios de temperatura
o que esas gripas fuertes que ellos identifican como gripas fuertes son realmente una exacerbación de asma dentro de un asma que es más o menos crónica. Entonces existe un subdiagnóstico porque no se le da el nombre que es o porque los pacientes no han tenido la oportunidad de consultar y se encuentra con que realmente lo que realmente es un asma. Al hablar más sobre la epidemiología y la forma como se diagnostica el diagnóstico del asma es un diagnóstico clínico, es decir, los síntomas, lo referido por el paciente y a veces lo que encuentra el médico en el examen físico es muy importante porque puede pasar, y eso lo retomaremos ahorita cuando hablemos un poco del diagnóstico, puede pasar que los pacientes o lo más frecuente es que los pacientes con asma tengan exámenes paraclínicos normales. Lo más frecuente en encontrar es que un paciente con asma tenga una radiografía normal, un paciente con asma puede tener una espirometría normal, y esto hago énfasis porque a veces a los pacientes asisten a la consulta tanto del médico general, del internista o del especialista, y entonces acuden por esos síntomas que hemos venido mencionando, tos, disnea, sibilancias, y los exámenes son normales. Entonces, por pensar o al ver que sus exámenes son normales, dudan de que tengan asma. Entonces hay que hacer énfasis que es frecuente que los pacientes con asma los exámenes son normales. Es más, si existe alguna anormalidad en esos exámenes, diferente a las anormalidades que se esperan y que son definitorias de hiperreactividad bronquial, como lo explicaré más adelante, pues probablemente si aparecen esas alteraciones, probablemente eso ayude más a un diagnóstico diferencial. Hay que hacer mucho énfasis en un término que se debe tener en cuenta en la fisiopatología, y es que el asma es una enfermedad inflamatoria. Y por ser una enfermedad inflamatoria, los tratamientos o el fundamento del tratamiento es utilizar medicamentos que modulen esa inflamación, como es el uso de los inhaladores que son esteroides inhalados. ¿Cuándo se debe sospechar asma? En la consulta siempre cuando los pacientes entran y consultan por esto y la impresión diagnóstica es un asma, siempre suelo mencionarles unos síntomas que son muy, muy importantes y que son como los síntomas más frecuentes de esta enfermedad. Hay que empezar por decir que el asma casi siempre se manifiesta con tos. Aquí es muy importante entender o saber que esa tos es una tos que se desencadena con los cambios de temperatura. Es una tos que es variable, que es intermitente. También esa tos también puede tener un patrón en donde predomina en las noches o en las madrugadas. Cuando cambia la temperatura, cuando baja la temperatura y hay tos, es una tos que es muy sugestiva de ser una manifestación del asma. O aquellos pacientes que después de un episodio gripal quedan con una tos prolongada. Alguno de esos pacientes con tos prolongada después de los episodios gripales, o que de pronto cuando cambia la temperatura tosen, o cuando se ríen genera tos, o cuando hacen un poco de ejercicio genera tos, esta tos puede ser un factor o un signo de alarma para considerar que esa tos es muy probablemente por un asma. Otro síntoma que es muy frecuente me voy a referir a él de una manera muy general, refiriéndola para que ustedes me entiendan como molestias en el pecho. Y estas molestias en el pecho, pues la molestia más típica de asma, cuando se piensa en asma, es que es una sensación de opresión, como de apretazón, y que no podemos tomar el aire, o que no podemos expeler el aire de manera adecuada.
Con frecuencia también pasa que en personas jóvenes hay síntomas referidos como dolor en el pecho o dolor en la espalda, asociada a otros síntomas como iremos viendo. Si estos síntomas se asocian con cambios de temperatura, se asocian con ejercicio, pues es probable que se trate de síntomas que sugieran asma. Otro aspecto importante a la hora de sospechar el asma es cuando estos síntomas se presentan con el ejercicio. Entonces los pacientes que van a empezar a hacer ejercicio y empiezan a toser, o los pacientes que haciendo ejercicio se limitan un poco para el ejercicio. Aquí es muy frecuente y probablemente pasa que como el asma los síntomas son tan variables y esa variabilidad es tanto en el tiempo como en la intensidad, muchas veces esos síntomas pasan solos y son repetitivos y los pacientes se pueden ir acostumbrando a eso pues afortunadamente pues a la hora de hacerse el diagnóstico tardío nunca empeora, entonces estos pacientes pueden durar con estos síntomas por mucho tiempo. También tener en cuenta que tanto el ahogo como la tos pueden aparecer con la risa. También ciertos alergenos, para el caso pues cuando hay humedades en casa o cuando para el caso de las personas que son muy alérgicas al polen y esto cuando se exponen a cierto material particulado, pues estos pacientes pueden generar tos y pueden generar disnea. Hay que también, otra cosa muy importante que hace sospechar del asma es las infecciones virales. De manera, lo que uno debe esperar de los síntomas de una infección viral es que los síntomas deben durar aproximadamente una semana. Si pasa más de una semana y el paciente persiste con tos o el paciente queda con cierto ahogo y eso persiste en el tiempo y fuera de eso si vemos que los cambios de temperatura empeoran esos síntomas o que el ejercicio empeora el síntoma o que o en las mañanas o en las madrugadas se incrementa, probablemente esto también hace sospechar de asma. Otro caso en que debemos sospechar el asma es con frecuencia puede pasar que el asma puede debutar con una crisis, es decir, con un momento en donde los síntomas se exacerban y no es infrecuente que hayan pacientes que presenten episodios agudos de disnea, es decir, ahogo, y tengan que consultar por urgencias y que cuando acuden a urgencias lo que encuentra el médico al hacer una evaluación juiciosa es que encuentra disminución de los ruidos respiratorios o que encuentra lo que nosotros auscultamos en el tórax como sibilancias. Entonces también ese episodio agudo de disnea puede ser una manifestación del asma. Cuando se sospecha el asma con esos síntomas que son más frecuentes, lo que se recomienda es que se haga un examen que se llama espirometría. Y la espirometría es una prueba de función pulmonar en donde se mide la capacidad pulmonar y los volúmenes de aire que caben en el pulmón. Y entonces, para tratarlo de explicar o para tratar de hacerme entender, es que en condiciones normales cada persona por su contextura, por su género, tiene y por la altura, la talla, la raza, todas estas cosas que determinan la variabilidad pues, en las personas, pues tienen una capacidad pulmonar. Y por decir un individuo, de alguna manera, un individuo promedio de 70 kilos, de 1,75, pues probablemente uno dice su capacidad pulmonar es de más o menos 3 a 4 litros. Cuando la persona toma aire de manera profunda y llena todo su pulmón en una capacidad, es de esperar que si yo exhalo el aire en el primer segundo, yo debo exhalar aproximadamente el 80% de lo que inhalé. Esta espirometría lo que hace es medir cuánto puede la persona exhalar a partir de su capacidad vital forzada, o sea, de
su capacidad de aire en litros, medido en litros, de lo que llena su pulmón. Si una persona, en términos generales, puede expeler más del 80% de lo que inhaló, esto es condiciones normales. Cuando una persona no es capaz de expeler más de ese 80% y expele solamente menos el 70 o menos del 70%, es cuando nosotros decimos que tiene una espirometría normal. Una recomendación a la hora de hacer la espirometría es que se haga en un sitio donde se hagan espirometrías con calidad y que las personas que lean o interpreten la espirometría sean personas que sean entrenadas para eso. Y lo ideal en eso pues es el neumólogo, que es el especialista que se ha entrenado de eso. Es muy importante, después de hablar cuáles son las manifestaciones del asma, cómo se sospecha, cómo se trata, es muy importante que cuando nosotros vemos las evaluaciones del asma, o los médicos, ya sea de atención primaria, el internista, el médico familiar, el pediatra, para el caso de los adultos, evalúe esta posibilidad, siempre es muy importante hacer una evaluación juiciosa para hacer un diagnóstico adecuado del asma, para tampoco hacer sobrediagnóstico ni quedarnos corto en el diagnóstico, en un subdiagnóstico. De acuerdo al criterio clínico de cada paciente, de cada médico, y de acuerdo a las condiciones de ese paciente, pues se determinará si es necesario unas pruebas diagnósticas adicionales. Pero exámenes fundamentales y de primer nivel para hacer el diagnóstico del asma y descartar diagnóstico diferencial, pues yo diría que una radiografía de tórax y una espirometría. También es de aclarar que si la sospecha diagnóstica es alta y no se tiene disponibilidad en el momento de la espirometría o la radiografía de tórax, pues si la clínica así lo amerita y es posible, se puede hacer algo que nosotros solemos hacer como una prueba diagnóstica, o tratar al paciente de acuerdo a ese umbral diagnóstico que tengamos. Al hablar de esto, así como yo hablo que es importante una espirometría a la hora de evaluar los diagnósticos diferenciales y el riesgo que tiene ese paciente con su asma, como es la espirometría, pues también a veces es importante o a veces los pacientes cuando llegan a la consulta le refieren a uno que conocen pacientes con asma y entonces con frecuencia hay pacientes que se automedican broncodilatadores inhalados, como es el caso del salbutamol. En este aspecto quisiera mencionar que esto lo podemos hacer, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad porque se necesita una evaluación clínica, porque se nos pueden escapar otros diagnósticos. O ese paciente que de pronto en casa se ve forzado o tentado a utilizar el inhalador y lo alivia, ese paciente no se puede quedar ahí y seguir usando el inhalador, sino que lo recomendable es que vaya a una consulta para que exprese lo que le está pasando y para que ese médico lo pueda orientar en el manejo. Después de que nosotros tenemos la certeza de lo que estamos viendo es un asma, pues después viene los criterios de control. Cuando hemos hecho el diagnóstico del asma y estamos tranquilos, se han descartado todas las enfermedades, ese paciente se sabe que tiene un asma, el paso que sigue es saber qué tanto medicamento necesito para controlar mi asma. Hay que hacer énfasis que lo más conocido por los pacientes pues es el salbutamol. Cuando yo les menciono aquí salbutamol a las personas que no son médicos, pues probablemente para todos es muy familiar el medicamento salbutamol. Pero cuando yo les decía anteriormente que el asma es una enfermedad que fundamentalmente es inflamatoria y para el control del asma se requiere una medicación especial como son los inhaladores que contienen esteroides, es decir, los esteroides inhalados. Los esteroides inhalados son el fundamento del control del asma. Si nosotros hacemos el diagnóstico de asma, la pregunta que sigue entonces es
cuánto medicamento requiere para el control, y ese medicamento se refiere especialmente a los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados y cuando nosotros hablamos de esteroides, toda la gama, sea en tabletas, sean inyectados, sean inhalados, son medicamentos que deben de ser prescritos por el médico, porque estos medicamentos tienen unas reacciones adversas que son bien importantes. Se requiere un excelente control del asma, y ese excelente control del asma en el 95% de los pacientes asmáticos se logra con el uso adecuado de los corticoides inhalados. Cuando yo hablo de 95% es para recalcar que hay un 5% de los pacientes que teniendo asma pueden tener asma grave, y ese, si nos queda tiempo, pues hablaremos algunos aspectos de ese asma grave, pero el asma grave sí es un asma que debe ser manejado por el especialista en conjunto con alergología y con neumología. Los pacientes, aquí es importante hablar de algo, y es que los pacientes con asma no son fáciles de controlar. El asma tiene unas paradojas que hace que lleguemos difícilmente al control. Una de esas paradojas es que el asma es intermitente. Los síntomas van y vienen, y con frecuencia los síntomas se autolimitan. Entonces, un paciente que tiene estos síntomas crónicos se compara consigo mismo y dice, bueno, esta tos se me va a pasar, y esto ya se me va a pasar, o utilizo el salbutamol, me alivio y se me pasan los síntomas. Lo mismo aplica para la disnea, lo mismo aplica para las sibilancias. Es importante recalcar, y que las personas que me están escuchando, sobre todo el personal no médico y paramédico, es que el asma en el 95% de los casos se controla y se puede controlar de manera perfecta. También hay que recalcar que así sean síntomas leves, estos síntomas hay que procurar porque sean síntomas que desaparezcan. Si un paciente tiene síntomas leves, aún el presentar síntomas leves es un factor que lo puede llevar a presentar crisis asmáticas. Hablando de crisis, las crisis en el asma son potencialmente fatales, y hay que tener en cuenta que hay pacientes que con asma severa y terminan falleciendo en crisis asmáticas. Y el asma podemos hablar de cuando el asma es moderada a severa, puede llegar a tener una mortalidad del 10% o alrededor del 10%, que es parecida o cercana a la mortalidad del infarto del miocardio. No se pueden comparar estas dos enfermedades, pero si los médicos que me están escuchando tienen un paciente con asma y un paciente con una crisis asmática moderada o severa en el servicio de urgencias, y también tienen un paciente con enfermedad coronaria o con un evento coronario, las dos intervenciones de esos pacientes deben ser igual de importantes, porque ese paciente que está en urgencias con una crisis asmática, lo que debemos los médicos y todo el personal y los pacientes que me están escuchando es que debemos de exigirnos a nosotros mismos y al médico para que yo no tenga ni siquiera una crisis en el año. Los pacientes que tienen síntomas, que persisten con síntomas, entonces esos pacientes tienen riesgo de tener un asma. Otro aspecto, otra paradoja, es que cuando se le pregunta a los pacientes de cómo califica cada paciente el control de su asma, los pacientes siempre se rajan a la hora de calificar el control con su asma. Entonces, para hacerme entender o para que me entiendan, es que los pacientes asmáticos son muy tolerantes a los síntomas. Entonces, y si fuera de eso, ese paciente con asma se compara consigo mismo, pues probablemente puede llegar a decir, y eso lo decimos es extractado de la consulta y la experiencia que se tiene, es que como estos síntomas son leves comparados con los que tenía anteriormente, pues estoy mejor controlado y entonces no voy a utilizar el inhalador. O es que otra cosa que suelen pensar es que los inhaladores son adictivos. Los inhaladores son medicamentos y como tal tienen reacciones adversas, pero eso hay que conversarlo con el médico, y bajo la orientación de los médicos nosotros podemos llegar y entender
cuál es el justo o el uso adecuado, de los inhaladores. Hay unas herramientas para evaluar el control del asma. Entonces existen unos cuestionarios que se pueden aplicar por internet, se los puede autoaplicar el paciente o se pueden hacer en la consulta y eso tiene unos números para que de manera objetiva tanto el paciente como el médico sepa que está controlado o no. Y cuando los pacientes no están controlados, pues en esa consulta es que se debe hacer los ajustes en la medicación para mirar a ver si el paciente necesita incremento del esteroide inhalado, si ese paciente las dosis de esteroide inhalado son las suficientes y entonces requiere agregarse otra terapia, o si ese paciente con la terapia que usa es adecuada, el paciente es adherente y entonces es necesario o remitirlo a una consulta especializada o si ya está en la consulta especializada, pues agregar otro tipo de terapia. Otra cosa muy importante es que hay que tener en cuenta los criterios de control del asma. Esto es muy importante para usted y para todos los pacientes. Y cuando uno tiene un paciente que no se controla, primero que todo, por parte del médico, tiene que estar seguro de que realmente se trata de un asma y que probablemente no esté tratando como asma otra enfermedad que por un diagnóstico inadecuado pues se encuentre con que el tratamiento que estamos pensando para el asma no le mejora. Otra cosa importante es la no adherencia. Los pacientes cuando utilizan el corticoide inhalado, y hago mucho énfasis en esto porque hay muchos pacientes con asma que utilizan solo salbutamol. Y si esos síntomas persisten de manera frecuente, tanto durante la semana o durante el mes, pues esos pacientes deben de estar en tratamiento con salbutamol y con un medicamento controlador como es el esteroide. ¿A qué se refiere adherencia? Adherencia es que el paciente se acuerde de utilizar el inhalador, sobre todo el corticoide inhalado, de manera regular, y esa necesidad del medicamento pues depende de la severidad y la frecuencia de los síntomas y si hay criterios de no control. Hay pacientes no adherentes, se les olvida aplicarse el medicamento. Otra cosa asociada al uso de la aplicación de los inhaladores es que utilicen una técnica inhalatoria adecuada. Y en esto es muy importante, hoy día hay muchos dispositivos para aplicarse los medicamentos. Hay los dispositivos que nosotros conocemos como los inhaladores de dosis medida, los que son con propelente. Hay inhaladores de polvo seco, de estos hay en Discus, hay en Turbohaler, también hay inhaladores de otros dispositivos llamados Ellipta. Bueno, hay infinidad de medicamentos, entonces es muy importante que al paciente no le dé pena preguntarle al médico sobre cómo se usa y que esté seguro de que lo está haciendo de manera adecuada. Otra cosa importante, otro aspecto importante a la hora de cuando nos enfrentamos a pacientes que no tienen control del asma es las comorbilidades. Las enfermedades coexisten. Comorbilidades es decir que un paciente puede tener varias enfermedades y entonces hay unas comorbilidades que en asma son especialmente importantes a tener en cuenta. La obesidad, el reflujo gastroesofágico, la rinitis y una enfermedad que es frecuente y es la apnea del sueño. Un paciente con asma que no se controla, y siempre nos debemos preguntar si tiene enfermedad, reflujo gastroesofágico, pero para que sea reflujo gastroesofágico se requiere que el paciente tenga síntomas típicos de reflujo gastroesofágico y es como la presencia de tos, la presencia de sensación de regurgitación de contenido ácido o que los síntomas empeoran muy cercano a las comidas. El peso, un índice de masa corporal o los pacientes en sobrepeso o los pacientes con obesidad, es muy importante que tengan buen control del peso porque hay un asma que es asociada a obesidad. Y la apnea del sueño, los pacientes que además de ser obesos, pueden ser o no ser obesos, y hay ronquido frecuente, hay el compañero o la compañera de cama nota que deja de respirar en las noches o que ese paciente duerme mal, si coexiste asma y apnea del sueño,
el no tratamiento de la apnea del sueño o el no manejo óptimo de alguna de las dos, pues lleva a que esos pacientes persistan con enfermedad y con síntomas. Otra cosa importante son la exposición a alergenos. Entonces el paciente que a pesar de ser adherente con la medicación, persiste con síntomas, estos pacientes, esa exposición al polvo, esa exposición a fríos extremos o cuando las personas, pues esto no es un alergeno, es una sustancia química, o cuando las personas en casa, las amas de casa o los amos de casa, cuando es el hombre quien hace el aseo, es muy importante que no se expongan a olores fuertes, porque los pacientes asmáticos son pacientes que son más hiperreactivos y entonces son más susceptibles a que presenten síntomas con los olores fuertes. Yo creo que podemos dejar hasta acá. Estos son comentarios o anotaciones especialmente encaminadas a los pacientes, pero es muy importante que entendamos cuáles son, cuando los pacientes tienen asma, pues cuáles son las metas o cuáles son yo les suelo decir como los umbrales de síntomas, o sea, hasta qué punto los síntomas que yo refiero o que siente el paciente que es asmático, pues son normales. Solemos atribuirle a que porque el paciente tiene asma, entonces es frecuente que tosa, es frecuente que se ahogue, pero hay que tratar de ser un poquito como exigentes, tanto dentro del mismo paciente como para el médico, para lograr un adecuado control del asma. Se recomienda que estos pacientes sean seguidos por la consulta, ya sea con el médico general, con el internista, con el médico familiar, y los casos graves de asma no controlada o en donde existen serie de comorbilidades o algunas otras cosas, pues estos pacientes sean evaluados por el especialista. Entonces quedo aquí abierto y a disposición pues para la sesión de preguntas y para mirar cómo podemos ayudarlos. Bueno, entonces aquí me informan. Bueno, hay una pregunta. ¿Qué relación, bueno, la primera, qué relación tiene el asma con la rinitis? Cuando nosotros hablamos de rinitis y nos referimos especialmente a la rinitis alérgica, es muy frecuente que el paciente que es rinítico es porque tenga atopia alérgica, es decir, la predisposición genética a ser asmático, a ser alérgico. Los pacientes que tienen rinitis y asma son dos enfermedades que se relacionan de manera muy frecuente, y hay quienes llegan a decir, o unos autores llegan a decir, que probablemente es la misma enfermedad que se manifiesta desde la punta de la nariz hasta los bronquios y los bronquiolos. Y entonces que esa alergia se manifiesta como rinitis en vía aérea superior y como asma a nivel bronquial. ¿Qué vemos con frecuencia? Que los pacientes riníticos con frecuencia manifiestan sensación de ahogo, manifiestan tos frecuente, y muchas veces esa tos se le atribuye a la rinitis o a esa sensación de ahogo. ¿Cómo diferencia uno eso? La forma de diferenciarlo es que el paciente, si tiene un control adecuado de sus síntomas riníticos y persiste con disnea o con tos, a pesar de tener esos síntomas bien controlados, pues es probable que se trate de un asma. Es frecuente que los pacientes riníticos en algún momento de su vida lleguen a desarrollar un asma. El asma, cuando, aquí hay una pregunta y es que si un padre o una madre son asmáticos, ¿es probable que se herede esto en los hijos? Sí, es muy probable y hay cierta predisposición a que los hijos hereden el asma, sobre todo del padre. Otra pregunta, si padezco asma, ¿puedo lactar? Claro que sí, los medicamentos que se utilizan por el asma, el corticoide inhalado, es un medicamento que se puede seguir utilizando durante la lactancia. La concentración de medicación que se inhala es muy baja y es poco probable pues si son muy pequeñas las cantidades que de pronto
se pueden transmitir a través de la leche. Una pregunta, ¿el asma se cura? El asma es una enfermedad crónica, realmente, y me atrevería a decir que son pocos los pacientes que pueden dejar de usar el inhalador, y sobre todo, o llámese salbutamol o el esteroide inhalado, sea beclometasona, fluticasona, budesonida o en cualquiera de las combinaciones. Solemos decir que el asma no se cura, pero el asma sí se puede controlar, y es frecuente que haya como unos periodos de remisión del asma, pero solemos ver que los pacientes que fueron asmáticos en la infancia, después en la adultez o cuando son ancianos, pueden exponerse a un virus, darle una gripa fuerte y despertar el asma. Entonces, en principio, el asma no se cura, pero los pacientes pueden llegar a no necesitar inhalador por largo tiempo. ¿Cuál es una señal de alerta para consultar al médico? Pensaría que si se tiene asma y los síntomas son intermitentes, debe de estar en un control. Si el paciente tiene un control perfecto, y para decir un control perfecto, pues esto es difícil de lograr, pero si alguno de esos síntomas de tos, molestias en el pecho, limitación para el ejercicio, se encuentran con una frecuencia muy baja, y para una frecuencia baja yo diría que sería por ahí una vez al mes, esos pacientes pueden utilizar el salbutamol y usarlo, pero si los síntomas son muy infrecuentes, pero tendrían que ser muy infrecuentes. Si existe cierta regularidad en los síntomas, cierta frecuencia, esos pacientes deben de consultar al médico para tratar de buscar el control del asma. Otra pregunta, ¿la enfermedad se desarrolla igual en niños que en adultos? Sí. Una cosa frecuente que sucede en el asma, en el asma es una enfermedad que se hereda, que puede tener cierta predisposición genética para desarrollarla, y cuando se ve casi siempre se despierta o aparece la enfermedad después de una infección viral, y eso aplica tanto para niños como para adultos. La enfermedad puede aparecer en la niñez y puede aparecer en la adultez, de ahí que nosotros los neumólogos nos referimos a veces a asma de inicio tardío. Aún una persona después de los 65 años puede desarrollar perfectamente un asma. Otro mensaje, ¿qué recomendaciones me podría dar para que puedan tener en cuenta como familiar o acompañante de una persona con asma? Es muy importante que cuando existe un asmático en casa, una recomendación que se da es ser muy cuidadosos con el uso del límpido. Es muy frecuente que las amas de casa, cuando utilizan estos productos, si no les huele a límpido, no están satisfechas con la limpieza. Entonces, no utilizar mucho límpido en casa. Los olores fuertes. Una persona con asma, pues, o cuando son muy riníticos, muy alérgicos en casa, pues una recomendación es que cuando hagan aseo, pues no levanten polvo, y entonces casi que se recomienda que se haga es como barrer con humedad o no levantar polvo. Otra cosa es que si son pacientes cuidadores de una persona con asma, pues ayudarle en la adherencia al medicamento. Cuando se asiste a la consulta, preguntarle al médico cómo es el uso del inhalador, estar seguro de que lo usa de manera adecuada. Entonces, cuando se vive con pacientes asmáticos, pues cuidar que no hayan en el ambiente cosas que empeoren el asma, como los estímulos químicos, los cambios de temperatura, el bajar la temperatura. Otra cosa que aparece es el uso de los aire acondicionados y los ventiladores. Esto no es malo, el frío no enferma más, ni el aire acondicionado enferma, ni el ventilador enferma. Lo que pasa es que estos pacientes, cuando no tienen su asma controlada, son más susceptibles a estos estímulos. Entonces, no quiere decir que si el fin de semana resultó un paseo al kilómetro 18, pues no puede que porque es asmático, sino que ese paciente, pues, a la hora de subir tiene que cuidarse de los cambios de temperatura, y que ese aire, si el aire frío
lo incomoda, pues mirar si el uso del tapabocas o el abrigarse un poco más o respirar o calentar el aire que se respira, pues probablemente eso disminuye los síntomas. Aquí hay una pregunta y es si la leche es mala para el asma. Las alergias alimentarias yo pienso que son raras y cuando uno estudia o cuando uno escucha hablar expertos sobre el tema, no hay medicamentos o no hay recomendaciones dietéticas para los pacientes con asma. Yo diría que un paciente con asma no tiene restricciones. Con frecuencia le dicen a uno en la consulta que es que cuando toman leche, pues aumentan las secreciones bronquiales. Yo diría que un paciente que tiene asma y no está controlado, y si se exacerba con los cambios de temperatura, si se exacerba con ciertos alimentos, la recomendación del médico no es evite el frío o no tome leche, sino la recomendación del médico es ajustar la medicación para que ese paciente pueda tener una vida completamente normal. El asma, yo diría que aquí hay una pregunta y es que si a un niño de 4 años se le puede diagnosticar. Claro que sí. El asma, pues en el primer año, antes del primer año a esos síndromes de sibilancias, pues yo no soy pediatra, pues en esto sí me puedo equivocar porque no, como les digo, la especialidad nuestra son de adultos, pero sí hay que tener en cuenta de que los niños que sibilan en el primer año o en la edad o en la infancia, pues aquí también aplica lo mismo para los adultos y es hacer el diagnóstico diferencial. Aquí en estos niños hay que mirar que no sea reflujo gastroesofágico, que no tengan otras enfermedades como la fibrosis quística o como ciertas enfermedades congénitas que se manifiestan en la edad temprana, pero el asma se puede diagnosticar desde el año de edad hasta el paciente más anciano. Bueno, yo creo que hasta aquí. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que esto sea de mucha utilidad, porque así sea un asma y una enfermedad crónica, yo creo que el asma es de esas enfermedades que se puede llegar a un control. Y en los últimos años ha habido un avance en las terapias, y cuando yo les hablaba algo del asma severa, que es el 5% de los pacientes asmáticos, ya hay medicamentos nuevos que se están utilizando y que los pacientes están controlando. Entonces, los pacientes asmáticos no era como hace 20 años, en donde solamente existían pocos medicamentos. Hoy en día los pacientes asmáticos pueden llegar a tener un control perfecto de su enfermedad. Muchas gracias.